Hola, buenos días. Vamos hoy a lo que es la sección 2, condiciones de los triángulos semejantes. Ejemplo 1.3. Los triángulos ABC y DF son semejantes. El triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes. ¿Cuál es la relación entre las razones de las longitudes de los lados correspondientes? Es decir, entre AB con ¿quién? La relación entre AB es ADE y la relación de BC es AEF y la relación de AC es ADF. Solución. Se sobreponen los triángulos ABC al triángulo DEF. Vamos a sobreponer el triángulo pequeño sobre el triángulo grande, haciendo coincidir los vértices. ¿Qué vértice vamos a hacer coincidir? Bueno, vamos a hacer coincidir el vértice B con el vértice E. Entonces, si vemos aquí, este triángulo pequeño está sobrepuesto acá sobre el grande, ¿verdad? Entonces tenemos que el vértice B está, coincide, ¿verdad? Con lo que es el vértice E. Ahora bien, recuerde que los lados correspondientes son los lados que ocupan la misma posición en los mismos polígonos, ¿no? Al medir el segmento AB, al medir este segmento AB, usando un compás y compararlo al segmento DE, que es el del triángulo grande, que son los que corresponden, se deduce lo siguiente. Si vemos, AB es ADE igual a ¿qué? ¿A qué razón? A un medio, ¿verdad? Es exactamente a un medio. A 1 es a 2. Lo mismo sucede con los lados BC y DE. BC y DE, si observamos, igual, ¿verdad? Este es un medio del segmento grande, por eso decimos 1 es a 2. Y lo mismo ocurre también con AC y DF. Lo que podemos decir que BC, este segmento de acá abajo, BC y BF es igual a ¿qué? A 1 es a 2. Lo mismo ocurre, AC es ADF, AC es ADF, igual a 1 es a 2. Respuesta. Las tres razones de las longitudes de las parejas de los lados correspondientes son iguales. Esto es, AB es ADE igual, BC es AEF igual a AC es ADF. Esto significa que las tres razones son iguales. Si vemos, aquí es 1 es a 2, 1 es a 2, 1 es a 2. Las tres razones, la razón de AB con relación a DE, la de BC con relación a BF, igual 1 es a 2, y lo mismo ocurre con la relación AC es a DF. Las tres relaciones son igual, 1 es a 2. Ahora bien, en el ejemplo 1.3, al tomar la medida de los ángulos correspondientes, se encuentran que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. La medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo E. Aparte ya lo sobrepusimos, ¿verdad? Sobrepusimos un triángulo sobre el otro y quedan perfectamente. Ya se observó que tienen exactamente la misma medida. Y por lo tanto, la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo F. En general, las figuras semejantes cumplen las siguientes condiciones. En general, cuando las figuras son semejantes,
tienen que cumplir las siguientes condiciones. Dos figuras son semejantes cuando las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales. Lo que acabamos de hacer en el ejemplo 1.3. Ver que las razones sean iguales. Vimos las medidas y vimos que las medidas que la razón de sus medidas de los lados correspondientes eran iguales. Todas eran 1 es a 2, las tres. Esa es una de las condiciones. La segunda, los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes, que la acabamos de ver aquí. ¿Ah? Todos los ángulos son congruentes. Que aparte que tienen que ser respectivamente, ¿verdad? Congruentes. Los ángulos correspondientes son congruentes. Los ángulos correspondientes. Eso significa el ángulo correspondiente de B es el ángulo E y tiene la misma medida. El ángulo correspondiente de A es el ángulo D y tienen la misma medida. El ángulo correspondiente de C es F y tienen la misma medida. La razón entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. Así recibe el nombre, la razón de semejanza. 1 es a 2 es la razón de semejanza entre los triángulos ABC y el triángulo DEF en el ejemplo 1.3. Entonces, 1 es a 2, esa es la razón de semejanza de estos dos triángulos. En el caso del ejemplo 1.3, el valor de la razón 1 es a 2 es un medio. 1 es a 2 se puede escribir como un medio. A veces un medio se llama también razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF. Se puede aplicar el concepto de proporción para encontrar la longitud de un lado de una figura semejante a otra. Ejemplo 1.4. Dado el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes, es decir, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Encuentre la longitud del lado AB. Bueno, nos están diciendo que este triángulo, el triángulo ABC, es semejante. Ya nos dicen que es semejante, no que comprobemos. Nos están diciendo que es semejante con el triángulo DEF. Y que lo que nos piden es que encontremos la longitud del lado AB, que encontremos la longitud de este lado. Entonces, por medio del conocimiento previo vamos a llegar a ello. Solución. Dado que los triángulos ABC y DF son semejantes, ya no lo dijeron aquí, ya son semejantes, se puede formar una proporción con las longitudes de los lados correspondientes. Entonces, eso significa que AB es ADE, AB es ADE, igual que AC es ADF. Entonces, utilizando eso, nosotros podemos decir que X, ¿no? AB es X. Entonces, X es ¿es a quién? Es a 3, igual que AC, que es 8, es a DF, que es E. Sustituir los valores de las longitudes, ¿verdad? Simplemente estamos sustituyendo AB es igual a X, DE es igual a 3, AC es igual a 8, simplemente sustitución, y DF es igual a 6. Simplemente estamos sustituyendo por sus valores. Ahora bien, si aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, ¿qué nos queda aquí? Nos queda 6x, ¿por qué nos queda 6x? Y, ¿verdad? Por la propiedad fundamental de proporciones, que si recorta, bueno, ya la vamos a ver. Y nos quedaría 3 por 8, que más adelantito vamos a ver la respuesta, que es 24. Entonces, la propiedad fundamental de las proporciones, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos lo que son los medios y multiplicamos los extremos. Los extremos van en el primer miembro y los medios en el segundo. Entonces, por eso tenemos x por 6, que es igual a 6x, y 3 por 8, ¿verdad? Que sería igual a 24. Entonces, tenemos que la propiedad fundamental de las proporciones se multiplican extremos
A por D igual a AD y BC igual a BC. Extremos y medios. Entonces tenemos acá que después de resolver esto, nos quedaría que 3 por 6, 3 por 8, 24. Y el 6 que está multiplicando la X pasa a dividir. Entonces al pasar a dividir, ¿qué nos va a quedar? X es igual a 24 entre 6. Y esto nos equivale a 4. Y tenemos que la respuesta, eso significa que al segmento AB es igual a 4 centímetros. Eso significa que X mide 4 centímetros. Y lo hemos encontrado utilizando lo que son los criterios de semejanza. ¿Cuál es la tarea para esta parte? Sería lo que es el ejercicio 1.3. Ahora vamos con el ejemplo 1.5. Encuentre la longitud del lado AB si las longitudes de los lados correspondientes de los triángulos semejantes, el triángulo ABC, el triángulo FED, está en la razón es de 2. 2 es a 1. La razón del triángulo ABC con el triángulo FED es 2 es a 1. Si vemos aquí, vamos de un triángulo grande a un triángulo pequeño. En la relación anterior era de un pequeño a un grande, era un medio. Aquí es 2 es a 1. Solución, la razón de semejanza 2 es a 1 entre el triángulo ABC y el triángulo EFD significa que la longitud de los lados del triángulo ABC es 2 veces la longitud de los lados correspondientes del triángulo FED. Entonces, eso significa, si vemos, si hacemos un análisis, este lado del triángulo FED es 3, este correspondiente que es BC mide 6. Si vemos este otro de aquí, que es el lado DF, que mide 4, su correspondiente es CA y mide 8. Ahora bien, si vemos aquí su correspondiente, el del lado EF, del segmento EF, que mide 6, su correspondiente es BA, que es igual a X. ¿Cuál sería su valor? ¿Cuál sería su valor? Si vemos aquí, 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Y aquí mide 6, sería 6 por 2, 12, ¿verdad? Entonces, de esta forma se tiene que X es igual a 6 por 2. Y X va a ser igual a 12. La respuesta que el segmento AB es igual a 12 centímetros. ¿Cuál es la tarea? El ejercicio 1.4.